Imagínate en una noche silenciosa en Jerusalén. El viento sopla entre las murallas antiguas, llevando consigo el olor de las antorchas que arden a lo lejos. Afuera, un ejército tan vasto como las arenas del desierto rodea la ciudad como una sombra amenazante. Son 185.000 soldados asirios, guerreros entrenados para aplastar imperios y reducir ciudades enteras a polvo. Samaria ya había caído, Damasco ya se había rendido, y ahora parecía que Jerusalén sería solo un nombre más en la lista de destrucciones implacables. Pero en el corazón de la noche, mientras los soldados enemigos dormían confiados en su victoria, algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Un decreto invisible, proveniente directamente del trono de Dios, cambiaría para siempre el rumbo de aquella historia. No hubo espadas desenvainadas, ni gritos de guerra, ni batallas sangrientas. Solo el silencio de una visita celestial que descendió del cielo con un poder irresistible. ¿Qué podría transformar al ejército más poderoso del mundo en un campo de silencio y muerte en tan solo unas horas? ¿Qué podría mostrar de manera tan clara que no son los hombres quienes deciden el destino de la tierra, sino el Señor de los ejércitos? Prepárate, porque lo que descubrirás en esta historia es mucho más que un simple relato antiguo. Es la revelación del poder divino en su forma más pura, la prueba incontestable de que cuando Dios decide actuar, ningún imperio, por más grande que sea, puede resistir. Bienvenido al canal Historias de la Biblia, el lugar donde revelamos las narrativas más impactantes de las Escrituras, trayendo reflexiones que atraviesan los siglos y siguen vivas hasta hoy. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia sobre el ángel que destruyó 185.000 soldados en una sola noche, quiero pedirte algo especial. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Tu participación es fundamental para que este mensaje llegue a más personas y siga edificando vidas en todo el mundo. Ahora, imagínate viviendo en aquella época, en Jerusalén, rodeado por un ejército implacable. El miedo dominaba los corazones, las familias se reunían en oración y hasta el rey Ezequías se postraba delante de Dios, clamando por ayuda. La derrota parecía inevitable y cada mirada entre los habitantes cargaba con la incertidumbre del mañana. Sin embargo, es precisamente en esos momentos, cuando todo parece perdido, que el poder de Dios se manifiesta de la manera más gloriosa. En esta introducción, quiero que prepares tu mente y tu corazón para comprender algo profundo. Dios no necesita ejércitos, estrategias ni armas humanas para vencer. Él es el Señor de los cielos y de la tierra, y con solo una orden, con un único mensajero celestial, puede cambiar el destino de toda una nación. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Además de descubrir cómo Jerusalén fue salvada de forma milagrosa, también te darás cuenta de cómo esta historia resuena hoy en nuestras propias batallas personales. Porque el mismo Dios que actuó aquella noche sigue siendo el mismo que puede actuar en tu vida. El enigma del ángel que destruyó 185.000 soldados en una sola noche. Descubre la verdad detrás de esta fascinante historia. 185.000 soldados, un ejército que ya había borrado naciones enteras del mapa. Samaria cayó, Damasco se rindió, Babilonia tembló. Y ahora, en las sombras de la noche, ese mismo ejército rodeaba Jerusalén como una serpiente gigantesca, lista para dar el golpe final. Pero necesitas entender algo que cambiará por completo tu visión sobre el poder de Dios. Aquella noche fatídica, mientras Jerusalén descansaba en un silencio fervoroso, los soldados asirios se habían entregado a un descanso confiado en una victoria inminente. Bajo la luz temblorosa de las antorchas asirias, no sabían que su destino ya estaba sellado.
un ángel del Señor descendió del cielo con una sentencia divina llena de justicia y poder. En un solo soplo celestial, 185.000 guerreros dormidos fueron súbitamente cegados, sin siquiera tener la oportunidad de levantar sus armas. El silencio que siguió fue la prueba concreta de que aquella noche Dios luchó por su pueblo, y así Jerusalén fue salvada por la mano invisible que ningún ejército en la tierra podría detener. Cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados y anaranjados, los primeros rayos de sol iluminaron el campamento asirio que alguna vez palpitaba con la energía de un ejército invencible. Pero esa mañana, en lugar de soldados preparándose para la batalla, lo que se veía eran cuerpos inmóviles esparcidos por el suelo, tiendas abandonadas al viento y armas caídas sin manos para empuñarlas. La gloria de Asiria fue reducida a un silencio mortal y desolador. Cada paso cuidadoso entre los restos revelaba la brutal realidad de lo que había ocurrido aquella noche fatídica. Algunos soldados parecían reposar en paz, como si estuvieran en un sueño profundo del que nunca despertarían. Otros yacían retorcidos en agonía eterna, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Los generales, que antes se pavoneaban con arrogancia, ahora bajaban la mirada, incapaces de enfrentar la magnitud de la derrota catastrófica que habían sufrido. La muerte los envolvió como un manto sombrío e irrevocable. Mientras tanto, dentro de las murallas de Jerusalén, una mezcla de asombro y gratitud impregnaba el aire. El milagro de aquella noche no podía ser negado ni olvidado. Era evidente que Dios había intervenido de manera sobrenatural para rescatar a su pueblo de la amenaza asiria. La narrativa de la fuerza avasalladora ejercida por un solo ángel resonaría por la eternidad como testimonio del poder divino sobre las fuerzas terrenales más imponentes. En el silencio de la noche, mientras la ciudad de Jerusalén reposaba bajo el manto oscuro del miedo y la incertidumbre, un éxtasis celestial envolvió el palacio del rey Ezequías. Solo los susurros de las llamas de las antorchas se atrevían a romper el silencio solemne que flotaba sobre las murallas. Ezequías, postrado ante el altar del Señor, elevó su voz en una súplica fervorosa, clamando por la intervención divina. Su corazón abierto derramaba no solo la desesperación frente a la inminente adversidad, sino también la fe inquebrantable de que el Dios de los cielos escucharía su ruego. Cada palabra pronunciada llevaba la esperanza de un milagro, como si el mismo universo aguardara en suspenso el decreto inmutable que vendría de la presencia divina en aquel aposento sagrado. El acto de rendición de Ezequías no era simplemente una demostración de debilidad humana, era la más pura expresión de confianza y dependencia en el poder trascendental que gobierna más allá de los límites terrenales. Mientras lágrimas silenciosas bañaban su rostro, su alma ungida encontraba paz en la certeza de que aún frente a la tormenta no estaba solo. La oración desesperada del rey resonó por los salones vacíos como un himno de fe inquebrantable, eco que se elevaba a los corredores celestiales y despertaba a los ejércitos angelicales para la batalla inminente que cambiaría para siempre la historia de aquella noche oscura. Aquella noche fatídica, mientras los corazones en Jerusalén latían al unísono entre el temor y la esperanza, una atmósfera inexplicable se cernía sobre la ciudad sagrada. Era como si el mismo aire estuviera impregnado de la presencia divina, lista para interceder en favor del pueblo escogido. Mientras las murallas testificaban el silencio que precede a la gran intervención, un resplandor fulgurante rompió la oscuridad nocturna. La figura celestial que emergió de la claridad era más que un emisario de los cielos. Era un guerrero revestido de justicia y poder sobrenatural. Cada paso firme, dado en dirección al campamento enemigo, retumbaba como truenos silenciosos, anunciando
el veredicto divino que estaba a punto de caer sobre los soldados asirios que descansaban inocentemente en sus lechos temporales. El ángel del Señor, con ojos llameantes y una espada resplandeciente, avanzó implacable en el campo enemigo, cortando la línea entre lo terrenal y lo celestial con una certeza incomparable. El resultado de aquella batalla divina fue escrito con sangre y poder eternos en la historia milenaria de Jerusalén. 185.000 soldados despertaron a un destino inesperado. Vieron sus armas convertirse en humo frío y sus gritos de guerra fueron silenciados por la mano justa del Dios Todopoderoso. El reinado de Sennacherib, rey de Asiria, no estaba marcado solo por la conquista de tierras lejanas y ciudades fortificadas, sino también por la tiranía y la crueldad implacables. Sus soldados eran conocidos por esparcir el terror donde quiera que iban, saqueando, incendiando y llevando cautivos a los pueblos subyugados. Los relatos de atrocidades cometidas en nombre del rey asirio eran susurrados en tabernas y plazas, dejando un rastro de miedo y desesperación por donde marchaban. Jerusalén, con sus murallas antiguas y fieles guardianes, se había convertido en el último bastión de resistencia frente al avance implacable de la máquina de guerra asiria. Ezequías, confrontado con la amenaza inminente sobre su ciudad sagrada, se encontraba ante un desafío que superaba las capacidades humanas. El ejército bajo el mando de Sennacherib ya había derrotado a ejércitos mayores y a ciudades más poderosas que Jerusalén. El asedio impuesto sobre la capital de Judá no era solo físico, sino espiritualmente intimidante. Las sombras de la muerte se cernían sobre los muros de la ciudad, mientras los guerreros asirios esperaban la orden de iniciar el ataque final. La tensión era palpable en las calles estrechas. Cada mirada intercambiada entre los habitantes expresaba una mezcla de valor y temor. La noche previa a la batalla sería decisiva no solo para el destino de la ciudad, sino también para la fe del pueblo israelita. La llegada inminente de Asiria a las murallas de Jerusalén resonaba como un presagio sombrío sobre la ciudad. Mientras los habitantes observaban los preparativos de los soldados enemigos, una sensación de desesperanza envolvía cada calle y rincón del reino de Judá. Ezequías, el rey enfrentado a la imponente adversidad, se hallaba ante un dilema que ponía a prueba su fe y su valor. El recuerdo de los reinos vecinos tragados por la furia asiria pendía como una amenaza latente sobre el pueblo escogido. El asedio inquebrantable que se aproximaba proyectaba sombras sobre el culto al Señor en el templo sagrado. La noticia de la caída de las ciudades fortificadas de Judá resonaba en la nación como un cruel recordatorio de la devastación que aguardaba a Jerusalén. Era en ese contexto de conflicto e incertidumbre que Ezequías debía tomar decisiones que moldearían no solo el destino de la ciudad, sino también su propia relación con el Dios que había prometido proteger a su pueblo. Asiria era conocida no solo por su fuerza militar arrolladora, sino también por su estrategia de terror psicológico. Las ciudades conquistadas eran reducidas a escombros, los habitantes llevados como esclavos y los líderes capturados sufrían castigos crueles y públicos. El reinado de Sennacherib se había convertido en sinónimo de brutalidad desmedida, con relatos de masacres indiscriminadas resonando en los reinos vecinos. El avance asirio representaba no solo una amenaza física para las naciones subyugadas, sino también una amenaza cultural y espiritual. Su dominio no se limitaba a conquistar territorios, sino que buscaba también suprimir la identidad nacional de los pueblos derrotados. Los registros de sus campañas estaban marcados por la descripción meticulosa de los actos de violencia practicados en nombre del imperio, como una advertencia sombría para quienes osaran resistir al poder opresivo.
Era contra esa máquina de guerra implacable y sangrienta que Jerusalén se encontraba enfrentada. Una ciudad sagrada en el centro de un conflicto que trascendía las fronteras terrenales para adentrarse en los dominios espirituales. El asedio impuesto por Asiria no era simplemente una cuestión de conquista territorial, sino un enfrentamiento entre fuerzas opuestas: la tiranía humana contra la justicia divina, el poderío militar contra la intervención sobrenatural del Altísimo. Los anales reales asirios, meticulosamente grabados en tablillas de piedra negra pulida con destreza artesanal, eran testimonios elocuentes del poder y de la brutalidad que impregnaban el imperio asirio. Cada victoria era inmortalizada en inscripciones intrincadas que exaltaban la superioridad militar y la crueldad implacable que formaban el núcleo de la identidad asiria. Las narraciones de conquistas sangrientas, saqueos desenfrenados y deportaciones masivas resonaban entre las murallas de las ciudades subyugadas como advertencias sombrías del destino que aguardaba a quienes se resistieran al dominio asirio. Los escribas reales, con sus estiletes afilados y habilidades literarias refinadas, transformaban cada campaña militar en una saga épica de opresión y terror, donde ningún acto de crueldad era omitido en el majestuoso registro de las hazañas del gran rey. Era con orgullo casi litúrgico que los eventos se sucedían en las losas de basalto negro, como ofrendas a los dioses de la guerra y de la conquista que aplaudían desde el Olimpo oscuro de las mentes asirias. Las murallas de Jerusalén se alzaban majestuosas, testigos de siglos de historia y de fe inquebrantable. Los bloques de piedra, desgastados por el tiempo y marcados por el esfuerzo humano, ahora se encontraban frente a la amenaza inminente del ejército asirio. Cada piedra era un testimonio silencioso de la resistencia del pueblo de Judá, una barrera física contra la brutalidad y la tiranía que rodeaban a la ciudad santa. El sol poniente bañaba los muros con tonos dorados, proyectando sombras largas y evocando la antigua majestad que allí habitaba. Mientras los centinelas vigilaban atentamente desde lo alto de las torres, la ciudad respiraba al unísono, consciente de que el desafío en su puerta no era solo un conflicto terrenal, sino un combate espiritual entre las fuerzas de la luz y de las tinieblas. La muralla resonaba con el murmullo de las oraciones de los fieles, el susurro de la esperanza en medio del peligro inminente. Era en ese escenario sobrenatural donde las sombras ancestrales convergían con el brillo de la convicción inquebrantable, que Jerusalén se preparaba para la noche que cambiaría su historia para siempre. Mientras el sol se ocultaba lentamente sobre la ciudad de Jerusalén, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosados, los habitantes de la ciudad santa se recogían en oración y vigilia. Las murallas que rodeaban la antigua urbe reverberaban con los ecos de los salmos entonados por los sacerdotes en el templo, elevando plegarias de gratitud y súplica hacia los cielos estrellados. El pueblo, unido en una fe inquebrantable, encontraba consuelo en la certeza de que el Señor de los ejércitos luchaba a su lado. En el silencio de la noche, cada calle resonaba con la tensa expectativa de lo que traería el amanecer. Bajo las estrellas titilantes, Jerusalén aguardaba el desenlace de la historia que cambiaría para siempre la narrativa del poder divino sobre las vicisitudes humanas. La brisa nocturna traía consigo una calma inexplicable, como si el mismo universo contuviera la respiración en anticipación al milagro que amanecería con la aurora. Dios no necesita ejércitos terrenales para librar sus guerras. ¿Te impactó esta historia? Compártela.